Aunque es cierto que no se aplica ni es necesario aplicarlo con tanta frecuencia como el balance de blancos, su hermano, el balance de negros, en realidad es mucho más crítico y no utilizarlo correctamente puede tener consecuencias mucho peores que haber hecho mal un balance de blancos en una toma. Así que hoy vamos a hablar exactamente de cuáles son las funciones, la necesidad que existe y cuáles son las consecuencias de hacer mal o de no hacer un balance de negros. Para iniciar el proceso es necesario que cerremos el diafragma o, mucho mejor que eso, que retiremos la óptica y coloquemos la tapa sobre el sensor de la cámara. ¿En qué situaciones es conveniente o necesario hacer un balance de negros, aunque sea por si acaso? En primer lugar, antes de rodar la primera secuencia del día. Cuando la cámara se haya estado usando durante un periodo de tiempo bastante prolongado, también es conveniente hacerlo. Cuando haya cambiado la temperatura ambiente o la humedad, por ejemplo, al amanecer, al anochecer, o después del descanso para comer, o del descanso para el bocadillo, los auxiliares de este país agradecerían mucho que se dejara de llamar descanso para el bocadillo y se sustituyera por un tipo de comida más suculenta y conveniente y adecuada, pero esto es lo que hay. Pues en todas esas situaciones también. ¿Cómo sabemos que ha habido un cambio de temperatura, un cambio de humedad suficientemente drástico como para necesitar obligatoriamente un balance de negros? Bueno, es mejor prevenir que curar, pero una indicación bastante clara es si nosotros hemos necesitado cambiar nuestra temperatura corporal, es decir, si nosotros mismos nos hemos tenido que quitar o poner ropa entre un plano y el otro, entonces balance de negros, por narices. También cuando se cambie el valor de ganancia de la cámara, es decir, cuando se modifique el ISO, si lo tenemos puesto en ISO, también es conveniente balance de negros. Y por último, obviamente, cuando se cambie de velocidad de grabación. En ese caso también es necesario y muy conveniente hacer el balance. No le des todavía. El balance de negros también se puede utilizar para solucionar una serie de problemas que requieren que se cartografíe de nuevo la entrada de señal en el sensor, es decir, un remapeo. Mal dicha esta palabra porque no existe el verbo en español, pero todo el mundo me entiende. El remapeo del sensor, en particular cuando hay problemas de píxeles calientes o píxeles atascados, que viene a ser exactamente lo mismo. Son píxeles que han quedado bloqueados en la posición binaria 0 o 1, o bien con la suma de colores, es decir, dando blanco y por lo tanto sería un píxel caliente, o bien han quedado en el color exacto de la posición del filtro Bayer que tienen delante, y por lo tanto es uno de los tres colores, rojo, verde o azul, y a eso se llama el píxel atascado, ¿no? Unos se pueden mover en la imagen mientras que de un fotograma a otro, mientras que otros se quedan fijos, el atascado se quedaría fijo, etcétera, etcétera. En cualquier caso, normalmente, ya digo, un balance de negros elimina este problema, porque lo que hace al remapear el sensor no es eliminar el atasco concreto o que pueda haber una saturación por exposición prolongada, que es por lo que se produce en uno de los píxeles, sino que hace una media aritmética otra vez de la información de todos los píxeles y por lo tanto la imagen queda en negro y no estamos distinguiendo una serie de píxeles que están atascados o no. O sea que es conveniente en estas situaciones. Como consecuencia de esto, el balance de negros también reduce normalmente el número de artefactos o el ruido electrónico en los negros de la imagen, así que si vemos que nos puede venir bien, la cámara permite hacerlo en ese momento, aunque no sea necesario, no está de mal hacerlo. Y hay que distinguir porque una cosa es el balance de negros y otra cosa son remapeos mucho más complejos y más avanzados, como por ejemplo los que se realizan en algunas cámaras para todos los niveles de exposición. Esto es muy habitual, por ejemplo, en las cámaras de Sony o en las cámaras de Red tenemos distintas funciones que nos permiten hacer una corrección del sombreado, que se viene a llamar. Hablaremos de esto más adelante, pero la corrección del sombreado puede ser para la exposición concreta en la que estamos trabajando o puede ser para todos los pasos posibles de exposición. En el caso de que se realice, por ejemplo, Red tiene esta función, en el caso de que se realice para todos los pasos que Red permite, hasta 16 en concreto, pues un sombreado de estos tarda aproximadamente 40 minutos. Es verdad que no tenemos luego que estar cambiando cada vez que cambiemos de exposición, no deberíamos volver a hacer un balance de negros porque ya lo hemos hecho al principio del día al hacer este shading o este sombreado.
pero a cambio hay que tener presente que durante esos 40 minutos la cámara no se puede tocar y tiene que estar con la tapa puesta, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, podemos hacerlo sola y exclusivamente para una exposición concreta y entonces la cosa no dura muchísimo, dura siempre menos de un minuto. Y si es meramente un balance de negros, estamos hablando de un par de segundos. O sea que, ya digo, no son exactamente lo mismo, aunque parten del mismo principio y hay que distinguir y no confundir unos con otros. Pero en virtud de esto, realizaremos o no realizaremos un balance de negros y es muy importante, digamos que es un poquito como dentro de la higiene mental que tiene que tener un auxiliar de cámara, tener presente esto, por favor, con regularidad, realizar el balance de negros y que es mucho mejor pasarse por exceso que por defecto, porque esto puede tener consecuencias en la imagen que luego no son tan fáciles de corregir y de modificar a posteriori en postproducción. Hay otra serie de controles de cámara que apenas se usan, afortunadamente a día de hoy no son necesarios porque todo esto se hace en postproducción, pero que es necesario conocer por si acaso nos encontráramos en una situación en la que tuviéramos que hacer estas modificaciones en cámara. Así que vamos a hablar un poquito también de esta serie de controles internos que suelen estar en los menús de todas las cámaras escondidos en un sitio u otro. En algunos fabricantes pues hay un menú mucho más grande dedicado a esto y tenemos que explicar exactamente cómo funcionan y por qué utilizarlos y cuándo. El primer ajuste del que vamos a hablar es el control de gamma. El control de gamma básicamente lo que establece es el contraste general de la curva con la que estemos estableciendo el aspecto de la imagen, desde los negros hasta los blancos, pasando por todos los tonos grises intermedios. Se puede utilizar de manera muy efectiva para reubicar los tonos medios de la imagen según la curva logarítmica que utilicemos. El control de gamma hace posible preservar los detalles en la zona más oscura de la imagen, en las altas luces o en los tonos medios. Funciona de manera parecida a los fuelles de un acordeón. Los extremos se mantienen inalterables, pero podemos controlar, regular, cambiar, modificar toda la parte central de la curva sin problema. El empleo de este tipo de ajuste depende obviamente del sujeto o del objeto que tengamos delante de cámara. Se pueden controlar zonas muy específicas de la imagen y solamente modificar esas áreas para que sea más sencillo trabajar con ellas en el etalonaje o en el proceso de postproducción. Pero esto ya digo, a día de hoy es poco probable que tengamos la necesidad habitual, como pasaba hace años, de utilizarlo en cámara. Pero por si acaso, ya digo, hay que conocerlo y hay que saber que se puede modificar por zonas y por áreas específicas en la imagen. En algunas cámaras, muy poquitas ya, la ganancia establece el índice de exposición o Exposure Index, EI, que viene indicado en la cámara, a partir de una ganancia analógica de señal. Esto ya no ocurre, por suerte, en la mayoría de las cámaras. Puede que ocurra en alguna cámara de fotos con función de vídeo, pero nunca en aquellas que tengan o que permitan la utilización de curvas logarítmicas. En las cámaras de cine, de verdad, lo que ocurre es que normalmente lo único que se produce al cambiar de ISO o al cambiar de índice de exposición es la reinterpretación de los datos del sensor, que sigue manteniendo siempre la misma latitud y el mismo nivel real de ruido. No obstante, si se da el primer supuesto, es decir, si trabajamos con una cámara que efectivamente tiene una subida de ganancia, una saturación de la señal analógica, es conveniente en la medida de lo posible que establezcamos siempre un nivel de 0 dB, de 0 decibelios, o incluso de menos 3 dB o de menos 6 dB para tener una imagen con el menor número de artefactos posibles en las áreas de sombra de la imagen.